La Guerra Civil Americana. También conocida como Guerra Civil Estadounidense o Guerra Civil. Fue una guerra civil librada desde 1861 hasta 1865 entre la Unión y los Confederados. Su principal causa fue la prolongada controversia sobre la esclavitud de los negros. El conflicto estalló en abril de 1861, cuando las fuerzas separatistas atacaron Fort Sumter, Carolina del Sur, poco después de que Abraham Lincoln jurara como presidente de los Estados Unidos. Los leales a la Unión en el norte, que también incluían algunos estados geográficamente occidentales y del sur, proclamaron su apoyo a la Constitución, se enfrentaron a los secesionistas en los estados confederados del sur, quienes defendieron los derechos de los estados a mantener la esclavitud. En febrero de 1861 de los 34 estados del país, 7 propietarios de esclavos del sur fueron declarados segregados por sus gobiernos, creando los Estados Confederados de América, que organizaron una rebelión contra el gobierno constitucional. Los confederados crecieron para abarcar al menos la mayoría de los territorios en 11 estados, y además reclamaron Kentucky y Missouri por declaraciones de secesionistas que huían de la autoridad de la Unión, pero que carecían de territorio o población, tenían plena representación en el Congreso Confederado durante la Guerra Civil. Los dos restantes, Delaware y Maryland, fueron invitados a unirse a los confederados, pero no se desarrolló nada sustancial debido a la intervención de las tropas de la Unión. Los Estados Confederados nunca han sido reconocidos diplomáticamente por el gobierno de los Estados Unidos ni por ningún país extranjero. Los estados que permanecieron leales a los Estados Unidos fueron conocidos como la Unión. La Unión y los Confederados reclutaron rápidamente ejércitos de voluntarios, y también recurrieron al servicio militar obligatorio para cubrir las crecientes bajas. Los intensos combates durante los 4 años de guerra dejaron entre 620.000 y 750.000 muertos, que sigue siendo el número más alto de bajas militares estadounidenses entre todas las demás guerras combinadas que ha librado el país. Su final llegó el 9 de abril de 1865, cuando el general confederado Robert T. Lee se rindió al general de la Unión Ulysses S. Grant en la batalla de Appomattox Courthouse. Los generales confederados de los estados del sur hicieron lo mismo, y la última rendición en tierra tuvo lugar el 23 de junio. Gran parte de la infraestructura del sur fue destruida, en particular los sistemas de transporte. Los confederados crecieron para abarcar al menos la mayoría de los territorios en uno o más estados, y además, Kentucky y Missouri reclamaron declaraciones de secesionistas que tenían la autoridad de la Unión pero carecían de territorio o población, tenían plena representación en el Congreso Confederado durante la Guerra Civil. Los otros, Delaware y Maryland, fueron invitados a unirse a los confederados, pero no se desarrolló nada sustancial debido a la intervención de las tropas de la Unión. Los Estados Confederados nunca han sido reconocidos diplomáticamente por el gobierno de los Estados Unidos ni por ningún país extranjero. Los estados que permanecieron leales a los Estados Unidos fueron conocidos como la Unión. La Unión y los Confederados reclutaron rápidamente ejércitos de voluntarios, y también recurrieron al servicio militar obligatorio para cubrir el bajo crecimiento. Los intensos combates durante los 4 años de guerra estallaron entre 620.000 y 750.000 muertos, que sigue siendo el número más alto de personal militar estadounidense bajo entre todas las otras guerras combinadas que ha librado el país. Terminó el 9 de abril de 1865, cuando el general confederado Robert T. Lee se rindió al general de la Unión Ulysses S. Grant en la batalla de Appomattox Courthouse. Los generales confederados de los estados del sur del país fueron los mismos, y la última rendición en la tierra fue el 23 de junio. Gran parte de la infraestructura del sur fue destruida, en particular los sistemas de transporte. Los 8 estados esclavistas restantes continuaron rechazando las solicitudes de secesión. El presidente demócrata saliente, James Buchanan, y los nuevos republicanos rechazaron la secesión como ilegal. El discurso inaugural de Lincoln el 4 de marzo de 1861 declaró que su gobierno no iniciaría una guerra civil, hablando directamente a los estados del sur. Trató de calmar sus temores de cualquier amenaza a la esclavitud, reafirmando: no tengo ningún propósito, directo o indirecto, de interferir con la institución de la esclavitud en los Estados Unidos donde existe. Creo que no tengo ningún derecho legal para hacerlo, y yo no tengo la inclinación para hacerlo. Después de que las fuerzas confederadas tomaran numerosos fuertes federales dentro del territorio reclamado por la Confederación, los esfuerzos de compromiso fracasaron y ambos bandos se prepararon para la guerra. Los confederados asumieron que los países europeos dependían tanto del rey algodón, que intervendrían,
Pero ninguno lo hizo y ninguno reconoció a los nuevos Estados Confederados de América. Las causas de la secesión fueron complejas y controvertidas desde el comienzo de la guerra, pero la mayoría de los estudiosos identifican la esclavitud como una causa central de la guerra. James C. Bradford escribió que el problema se complicó aún más por los revisionistas históricos, que intentaron ofrecer una variedad de razones para la guerra. La esclavitud fue la fuente central de la creciente tensión política en la década de 1850. El Partido Republicano estaba decidido a evitar una mayor propagación de la esclavitud, y muchos líderes sureños amenazaron con la secesión si el candidato republicano Abraham Lincoln ganaba las elecciones de 1860. Después de que ganó Lincoln, muchos líderes sureños sintieron que la desunión era su única opción, por temor a que la pérdida de representación socavara su capacidad para promover actos y políticas a favor de la esclavitud. La economía del sur casi colapsó durante la guerra. Hubo varias razones para esto: el severo deterioro del suministro de alimentos, especialmente en las ciudades, la falla de los ferrocarriles del sur, la pérdida del control de los principales ríos, el forrajeo de los ejércitos del norte y la incautación de animales y cultivos por los ejércitos confederados. La mayoría de los historiadores están de acuerdo en que el bloqueo fue un factor importante en la ruina de la economía confederada. Sin embargo, Wise argumenta que los corredores de bloqueo solo proporcionaron un salvavidas para permitir que Robert T. Lee siguiera luchando durante más meses, gracias a los nuevos suministros de 400,000 rifles, perdigones, mantas y botas que la economía doméstica ya no podía permitirse. Este vídeo es solo un resumen, por supuesto muchas otras cosas quedaron fuera. No olvides darle me gusta y compartir el vídeo, suscríbete al canal para saber más de guerras y otras cosas. Hasta la próxima.